Viernes, 14 de junio de 2024. Materia civil. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 2. Registro digital, 2029000. Tipo, aislada. Actuaciones penales. Su valor probatorio en juicios civiles, cuando las partes intervinieron en el procedimiento penal. Hechos. En un juicio del orden civil, el Tribunal de Apelación consideró que la prueba documental derivada de las actuaciones de una averiguación previa o carpeta de investigación solo adquirían el carácter de indicios insuficientes para demostrar los hechos a discusión. Criterio jurídico. Las pruebas desahogadas en un procedimiento del orden penal adquieren valor probatorio en los juicios civiles si las partes tuvieron intervención en el de carácter penal. Justificación. Las actuaciones penales en los juicios civiles pueden tener valor dependiendo de las circunstancias que se presenten en cada caso, habida cuenta que cuando la ley y la jurisprudencia les niegan valor, o bien, lo reducen al de un indicio, obedece a que normalmente se trata de pruebas que fueron desahogadas sin dar oportunidad de ejercer el derecho de contradicción. Por consiguiente, debe distinguirse la prueba practicada con o sin audiencia de la contraparte, de manera que si ésta tuvo la oportunidad de intervenir en la recepción de la prueba, esto basta para que la misma merezca la eficacia que corresponda a su naturaleza y contenido. En efecto, dada la unidad de la jurisdicción, y no obstante la división y la especialización que para su ejercicio se haga, sea materia civil o penal, es jurídicamente igual que la prueba trasladada se haya recibido en un proceso anterior civil, penal o contencioso administrativo, siempre que la parte contra quien se aduce en el nuevo proceso haya estado en aptitud de controvertirla. Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 2 de 2. Registro digital, 2029007. Tipo, jurisprudencia. Contratos. Al interpretarlos, la persona juzgadora debe acudir a las reglas idóneas dispuestas por el legislador, en cuanto puedan apoyar razonablemente su decisión. Hechos. En una controversia por el reclamo de diversas prestaciones con sustento en un contrato se determinó, en amparo directo, que para estar en aptitud de demandar lo pretendido era innecesario que la persona actora lo hiciera conjuntamente con otros entes, lo que obedeció a una interpretación integral del contrato, pues a partir de ahí se delimitaron los derechos y obligaciones y se verificó si se justificaba la reclamación judicial en la forma en que se planteó. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la persona juzgadora debe acudir a las reglas idóneas para la interpretación de los contratos dispuestas por el legislador, en cuanto puedan apoyar razonablemente su decisión. Justificación. De acuerdo con los artículos 1851 a 1857 del Código Civil Federal, cuando surge una controversia sobre el significado que debe asignarse a una palabra o conjunto de palabras que integran una frase o un párrafo, empleadas por las partes en un contrato, aunque la interpretación a la que de inmediato se acude es a la que proporciona a simple vista el texto, en cuanto se refiere a las palabras utilizadas por los contratantes, la determinación del sentido y alcance de lo pactado no puede sujetarse únicamente a la literalidad de las cláusulas, al acudir a un método gramatical, con mayor razón si en torno a ello surgen las interpretaciones discrepantes, sino que es deber del juzgador elegir la regla o reglas interpretativas idóneas para ese propósito, dispuestas por el legislador, en cuanto puedan apoyar razonablemente la decisión interpretativa asumida, en cuyo caso deberá optar por la que sea conducente y admita justificar suficientemente una determinada interpretación del contrato y excluir cualquier otra que no tenga el mismo apoyo argumentativo. 14º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.